sin filtros, sin religiosidad. Un espacio donde la fe se escucha, vive y comparte. No venimos a dar respuestas prefabricadas, sino que a conversar, cuestionar y aprender, pero lo más importante, a descubrir juntos la voz de Dios en medio del ruido diario. Porque solo necesitas un momento para escucharlo. Este es tu espacio, tu pausa, tu Ecos del Verbo. Bienvenidos a Ecos del Verbo, un espacio donde la palabra de Dios resuena con claridad y fidelidad a las Escrituras. En cada episodio buscamos escudriñar la Biblia con reverencia, dejando que sea ella quien responda a nuestras preguntas y forme nuestra manera de pensar. En un tiempo marcado por la confusión, las interpretaciones, contradicciones y la especulación, nuestro compromiso es volver siempre al fundamento inmutable de la palabra de Dios. En este capítulo abordaremos uno de los temas más debatidos de la escatología cristiana, el rapto de la iglesia. ¿Qué enseña realmente la Biblia acerca del arrebatamiento de los creyentes? ¿Ocurrirá antes, durante o después de la gran tribulación? ¿Qué diferencias existen entre el rapto y la segunda venida de Cristo? Y sobre todo, ¿cómo debe influir esta esperanza en la vida diaria del creyente? Más que defender una tradición o una postura, nuestro propósito es abrir las Escrituras, examinar su contexto y permitir que el texto bíblico hable por sí mismo. Porque la esperanza del regreso de Cristo no fue dada para alimentar la curiosidad, sino para fortalecer nuestra fe, movernos a la santidad y animarnos a perseverar hasta el fin. Acompáñanos en este nuevo episodio de Ecos del Verbo. Muy bienvenido, mi hermano Carlos, a este nuevo episodio, octavo capítulo de Ecos del Verbo. Hola, sí, muchas gracias. Para mí una total bendición de poder ya estar en este octavo capítulo, ¿eh? Así que muchas gracias también por la deferencia de invitarme, ¿eh? Sí, contento de que ya vamos dando pasos ya un poco más grandes y con temas más profundos también, sí. Y quizás más difíciles de tratar o que tienen una explicación más teológica, más bíblica, un poco más profunda. Así que, entrando ya en nuestro programa de hoy, dice, a lo largo de la historia de las iglesias, pocos temas han despertado tanta expectativa, esperanza y también debate como la promesa del regreso de Jesucristo. Sin embargo, más allá de las diferentes posturas escatológicas, la segunda venida de Cristo no es una doctrina secundaria, sino una verdad central del Evangelio que aparece de manera constante en las Escrituras. Los apóstoles la enseñaron, la iglesia primitiva la esperaba con anhelo, y el mismo Señor Jesús exhortó a sus discípulos a vivir preparados para este gran día. Por eso, antes de analizar aspectos específicos como el rapto, la gran tribulación o las distintas interpretaciones proféticas, es fundamental responder una pregunta que establece el fundamento quizás de toda esta conversación. ¿Por qué es tan necesario hablar de la venida de Cristo? Mira, realmente te fuiste al tiro, como dicen los muchachos jóvenes, en la profunda, ¿eh? Mira, este es un tema muy importante para la fe cristiana y especialmente, podríamos decir, significativo dentro de la tradición pentecostal, ¿ya? El rapto de la iglesia y por ende la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la profecía bíblica, junto con lo que tú me preguntas de inmediato, surgen varias preguntas adicionales, ¿ya? ¿Qué es el rapto? ¿Cierto? ¿Es lo mismo que la segunda venida? ¿Qué pasará con la iglesia cuando ocurran estos eventos? La gran tribulación, el reino milenial, en fin, surgen muchas dudas y que son propias de las corrientes teológicas y escatológicas que han surgido frente a este tema. Ahora, pero antes de entrar en todos esos detalles, Marcelo, hay que afirmar algo que es esencial. La profecía bíblica no fue dada para alimentar miedos, ¿ya? Tampoco fue dada para alimentar curiosidades, morbosidades, ni especulaciones. Y lamentablemente hoy, a través de redes sociales, hay una serie de especulaciones más que corrientes escatológicas. Y eso es algo importante que debemos destacar. La profecía bíblica, Marcelo, fue dada para fortalecer la esperanza
llamar a la santidad y mantener a la iglesia despierta. Por eso cuando tú me preguntas por qué es tan necesario hablar de la venida de Cristo, es porque nosotros tenemos que enfocar nuestra fe, nuestra esperanza en la persona de Cristo más que en todos estos eventos que están profetizados. O sea, dicho de otra manera, no debe preocuparnos el rapto, no debe preocuparnos la segunda venida de Cristo, no debe preocuparnos la gran tribulación. A nosotros lo que nos debe preocupar, y esperanzar más que preocupar, esperanzar, esa es la palabra correcta, es que Cristo viene. Cuando entendemos eso y logramos diferenciar y salirnos de esta preocupación que se ha formado por las tendencias de las redes sociales y transformamos esta preocupación por esperanza del retorno de Jesucristo, créeme que la vida cambia, tu perspectiva cambia respecto de este tema. Sí, porque a veces uno se empieza a poner con miedo. Exacto. No con exacto. esa pasión, ese amor, ese anhelo que deberíamos reflejar esperanzados con la venida de Cristo. Claro, muchos hermanos en las filas del Evangelio hoy están aterrados qué va a pasar con la segunda venida de Cristo y sirven casi más por temor. Y debiera ser todo lo contrario. Nosotros debemos estar esperanzados de que Cristo viene, que se va a acabar el sufrimiento acá y todas las tribulaciones que vivimos acá, las angustias. ¿Por qué? Porque vamos a ir al encuentro de nuestro amado. Entonces, la segunda venida de Cristo debe representar un punto de esperanza, no de temor. Así es. Siguiendo así con eso, dice, cuando hablamos de profecía bíblica, dice, muchas veces la conversación se nos va muy rápido a las fechas, señales, las guerras que vemos en la actualidad, el anticristo o acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Pero en la respuesta anterior usted ha insistido que el centro de nuestro calendario, de todo lo que va a ocurrir, debe ser Cristo. Cristo, tal cual. ¿Por qué? Mira, gracias por la pregunta. Y creo que ese es el punto correcto de partida para esta conversación, para este tema, para este podcast. Cuando hablamos del rapto, la segunda venida, la tribulación, el milenio, en fin, el juicio final, que eso también transmite temor, ¿ya? Oh, el juicio final, la apertura detrás del libro, ¿cierto? Bueno, existe el riesgo de quedar atrapados en el orden de los acontecimientos, ¿ya? Cuando empezamos a estudiar y tomamos corrientes escatológicas A, otra corriente escatológica B, nos suscribimos a un canal de un predicador A o en fin, ¿ya? O influencer B, ¿ya? Corremos el riesgo de quedar atrapados en una importancia a los acontecimientos y de olvidarnos de la persona que gobierna estos acontecimientos. La profecía bíblica, Marcelo, no tiene como propósito principal satisfacer la curiosidad del ser humano. Nosotros no tenemos por qué entender todas las cosas, ni el orden de todas las cosas. La profecía, su propósito es revelar ¿qué cosa? La soberanía de Dios, la victoria de Cristo. Ese es el propósito, ¿ah? Y el destino final del pueblo redimido, del cual tú, yo, los que están escuchando este podcast, somos parte de este pueblo. O sea, esa es nuestra fe. Por algo estamos acá, ¿cierto? Sí, así es. Porque somos un pueblo redimido. Por eso, una frase fundamental que está en Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 10, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y qué quiere decir esto? Que toda profecía bíblica, auténticamente entendida, debe sí o sí llevarnos a Cristo. Eso es clave. Si una enseñanza profética nos deja más fascinados con el anticristo que con Cristo, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Sí. Algo se desordenó en nuestra manera de interpretar, de recibir la información, de analizar la información, ¿ya? Si nos deja más pendientes de fechas de santidad, algo se desvió también, algo dejamos pasar por algo alto, algo no comprendimos bien. Si produce temor paralizante, ¿ya? O no una esperanza reverente, no estamos captando bien el propósito pastoral de la profecía que nos entregó el Señor a través de los labios de Juan, a través de la escritura del apóstol, ¿ya?
es para marcarnos de alguna manera el orden de las cosas, cómo nosotros tenemos que ir reconociendo los tiempos y confirmando de que su venida está cerca. No para llenarnos de miedo, no para llenarnos de temor. La iglesia no espera simplemente un evento, Marcelo. La iglesia espera a una persona. Esperamos a Jesucristo. Por esa razón Pablo lo dice de una manera preciosa cuando le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta la expresión que emplea el apóstol? De alegría, de esperanza. Claro, de esperanza. Hay una esperanza bienaventurada, dice Pablo cuando le escribe. Por esa razón, la venida de Cristo no es presentada como una amenaza para el creyente fiel, no, todo lo contrario, sino es presentada como una esperanza gloriosa. No es una doctrina para producir pánico, no tenemos por qué asustarnos, por qué tener este temor que va a venir el Señor, no, sino que está entregada para producir consuelo, para producir vigilancia, para producir santidad. Ahora bien, esto no significa que esta doctrina no tenga advertencia. Claro que hay una advertencia, hay una alerta. Oye, Cristo viene pronto, ¿cierto? Y por supuesto que la tiene. ¿La Biblia habla de juicio? Sí. ¿De redención de cuentas? Sí. ¿La Biblia habla de engaño? Sí. ¿Habla de apostasía? También. ¿Y de la necesidad de velar para nosotros? Claro que lo habla. Pero incluso esas advertencias están dadas para despertarnos, no para destruirnos. Todas esas advertencias están para, como la palabra lo dice, para advertirnos. Entonces, desde la mirada pentecostal, ¿cierto? La misión que nosotros nos cobijamos, este tema ha sido históricamente muy importante, ¿ya? La iglesia pentecostal ha vivido con una fuerte conciencia de que Cristo viene pronto. En cada predicación se nos recuerda a través del Espíritu Santo. Prepárate, Cristo viene, ¿cierto? Y eso ha impulsado la santidad que el Espíritu Santo va haciendo con cada uno de nosotros, el proceso de santificación. Eso ha impulsado a la iglesia a evangelizar. Eso nos impulsa a orar, a hacer misiones, a depender del Espíritu Santo. Pero aquí debemos cuidar el tono, Marcelo. ¿Ya? No hablamos de la venida de Cristo para manipular emocionalmente a las personas, para asustarlos, hermanito. Pórtese bien que Cristo viene. No. Que es lo que se ve a veces. A veces, claro. Más de lo que se debería. Justamente. La iglesia no debemos de hablar de la venida de Cristo para manipular. De una manera muy amenazante. Exacto. Sino que la iglesia... hablamos de la venida de Cristo porque es una verdad bíblica. O sea, tenemos que hablarlo porque está escrito, está profetizado. Cristo vino una primera vez en humildad. Ojo con lo que voy a decir, que esto es súper importante. Cristo vino en una primera vez en humildad, murió, resucitó, ascendió a los cielos y prometió volver. Y eso es lo que esperamos, pues, Marcelo. O sea, nosotros somos testigos, no porque vimos, sino porque creímos, ¿ya? De prácticamente todo el cumplimiento del plan de redención. Cristo vino al mundo, murió, resucitó, ascendió, y ahora solo estamos en la etapa final, esperando su regreso. Y es fantástico porque al final es donde culmina toda nuestra esperanza. Nosotros creímos en Jesucristo, tenemos su salvación y es lo que esperamos, que Él regrese por nosotros. Yo, dentro de lo que usted respondía, pensaba de que hay muchos hermanos, muchos cristianos, quizás gente que se congrega, que siente este miedo por la venida de Cristo, el rapto, pero es porque quizás no tienen seguridad de su propia salvación. Porque a veces uno anhela, o el hermano que anhela de corazón que Cristo venga, o que seamos raptados, que seamos llevados por Él, es porque nosotros deseamos y estamos seguros de que me voy con Cristo. O sea, ¿podría ser ese uno de los puntos? Claro, no hay una total certeza
de lo que la gracia de Dios hizo en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Sin salirnos del tema, ¿ya? Efectivamente. Pero ¿sabes por qué ocurre eso? Porque muchas veces se confunde lo que es la justificación con la santificación. Y en el proceso de santificación es en donde nosotros, ayudados por el Espíritu Santo, sometemos nuestra carne, sometemos nuestras pasiones y nos santificamos para el Señor. Y a veces la lucha es más fuerte en algunos hermanos que en otros. Entonces algunos hermanos sienten que han perdido cierta batalla y no se sienten dignos. ¿Ya? Entonces por eso tienen el temor, pero es que yo he pecado tanto, yo he fallado tanto. En realidad no es el único. He fallado tanto, he pecado tanto. Entonces, y aquí es donde está la clave para quitarnos ese temor. Pablo se cansó de repetir, tanto a los romanos como a los gálatas, que la gracia es por misericordia y no por obras. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Por lo tanto, cuando el Señor vino a nuestras vidas y le aceptamos, nosotros fuimos justificados. Somos salvos, porque Él nos salvó. Luego viene el Espíritu Santo a orar en nosotros para que entremos en un proceso de santificación, ¿ya? Y cuando estamos en ese proceso, el error que se comete es de confundir, ¿ya?, que a través de la gracia, que a través de nuestras obras, de alguna manera contribuimos en el plan de salvación. Y no, nosotros a través el buen comportamiento, la santificación, es la respuesta de la gracia que recibimos, no el medio para pagarla. ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Y al final es su Espíritu Santo el que nos va haciendo esa transformación. Exacto. Y nosotros pecamos, Marcelo, porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Parece un juego de palabras, sí, pero nosotros pecamos porque intrínsecamente somos pecadores. Usted lo explicaba muy bien en una de las clases, que nacemos con este ADN medio maligno. Yo lo ejemplarizo, no sé si está bien dicha la palabra, no sé. o lo ejemplifico, ahí será mejor. De esa manera, claro, ocupo esa analogía. No es que el pecado, ¿qué culpa tengo yo por el pecado que hizo Adán y Eva? O Eva, si yo no estaba ahí. Pero es como el gen del pecado que está en cada una de las células, que se transmitió a través de esa simiente y que nos lleva a pecar. Nos lleva a pecar y somos pecadores, pecamos porque somos pecadores. Ya, volvamos al tema porque... Ahora sí. Retomo. Eso. Cristo es nuestro centro. Eso ya quedó clarísimo. ¿Cómo podemos ordenar este panorama desde una mirada pentecostal clásica? ¿Cuál sería el orden general de los acontecimientos proféticos que vienen? Muy, muy buena pregunta, porque hay muchas corrientes escatológicas respecto de este tema, que está el premilenarismo, el postmilenarismo, el amilenarismo, el pretribulacionismo, esa palabra es súper rara. Está difícil. Sí, pretribulacionismo, ahí está. y son muchas corrientes. ¿Qué hacemos? Bueno, desde la mirada pentecostal clásica, ¿ya? Esa va a ser la mirada que vamos a presentar hoy. Mayoritariamente somos premileniales, ¿ya? Y en muchos sectores también pretribulacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo viene antes de su reinado de 1000 años, ¿ya? Y que la iglesia es raptada antes de la gran tribulación. Eso quiere decir estas palabras extrañas que acabo de decir y que me cuesta pronunciarlas, ¿ya? Bueno, y se suele ordenar el panorama profético de la siguiente manera. A ver, 1. Estamos viviendo en la era actual de la iglesia. Sí, todo lo que estamos viviendo hoy está escrito y nosotros somos parte de lo que está escrito en la era actual de la iglesia, ¿ya? También llamada el tiempo de la gracia, el tiempo de la misión y de la obra del Espíritu Santo. Desde Pentecostés, la iglesia ha sido enviada a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque así nos lo instruyó el Maestro antes de ascender a los cielos. Por ahí en el Hechos 1:8 creo que es, dice, y me seréis testigos
aquí, en Jerusalén, Vale. en Samaria, en Judea, Ya y hasta el último de la tierra. ¿Ya? Esa instrucción la entregó el maestro después de haber resucitado y antes de ascender. ¿Ya? Entonces, en esa etapa está la iglesia hoy, ¿ya? Testificando, predicando, enseñando, creciendo. Nosotros somos parte de ese fruto. En segundo lugar, esperamos el rapto de la iglesia, cuando Cristo arrebatará a los creyentes para recibirlos consigo, con Él, en las nubes. Los muertos en Cristo, dice la palabra, que resucitarán primero, y los creyentes, nosotros, si es que estamos vivos en ese minuto, seremos transformados y nos encontraremos con Él en las nubes. Eso es lo que estamos esperando. Ese hecho, ese hito, no debe transmitir temor. Todo lo contrario, es lo que anhelamos. Exacto. Ajá. Es lo que esperamos, es lo que deseamos. ¿Ya? Tercero, después del arrebatamiento, la iglesia, nosotros los que fuimos arrebatados y unidos con aquellos que fueron levantados primero que nosotros, comparecerá ante el tribunal de Cristo. Ojo, no confundir con el juicio final. Este es el tribunal de Cristo. Y la iglesia comparecerá ante este tribunal no para condenación, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Se supone que ya fuimos Levantado. salvados, Claro. ¿cierto? Sino que para evaluar, y aquí es donde viene el proceso de santificación que hace el Espíritu Santo con nosotros. Sino, no para condenación, sino que para una especie de evaluación de nuestras obras y recompensas. Porque nosotros ya recibimos a Cristo la gracia, la salvación. Ahora, ¿qué hicimos con ella como administradores? Es lo que va a ser evaluado en este tribunal de Cristo. También se habla de las bodas del Cordero, también se le conoce, ¿cierto? Como una imagen de la unión gloriosa de Cristo con su iglesia. Recordemos que la iglesia es la esposa del Señor, ¿ya? Eso es concerniente al rapto y la boda del Cordero. ¿Bien? Cuarto etapa, digamos, cuarto hito. En la tierra se desarrollará un periodo de juicio y angustia conocido como la Gran Tribulación. Esto después que la iglesia sea levantada. Este periodo aparece descrito en diversos pasajes, especialmente en Mateo, en Apocalipsis, y es este pasaje el que genera tanto temor. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si no me voy con el Señor? Claro. Me voy a quedar en la Gran Tribulación. Aparte que siempre se ha dicho que igual va a haber como una opción para los que no se fueron en el... Entonces que va a ser mucho más difícil. O sea, si no... A ver... Si no fuimos levantados en el rapto... No fuiste purificado por la gracia. Si no fuiste purificado por la gracia, por el amor, la misericordia de Dios, que bastaba solo con creer y aceptarle. La segunda opción es ser purificados por fuego. Más difícil. Y es lo que se ha comentado siempre. Yo creo que por eso también da un poco de miedo al que no tiene esa seguridad de salvación. Claro. O sea, por eso que tenemos que dejar sentadas las bases de que quienes nos vamos con el Señor es porque estamos seguros de que somos salvos. Somos salvos. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿El Espíritu Santo nos ayuda para ir mejorando? Sí. Pero eso, insisto, es lo mismo. Eso tiene que ser respuesta de la gracia que recibimos, no para contribuir a nuestra salvación. Por lo tanto, si tú tienes temor, o si alguien que está escuchando tiene temor, y si no me voy, ¿por qué he pecado tanto? Bueno, arrepiéntase, hermanito. Sí, es tan simple como... Claro, y ojo que el arrepentimiento no es solo un sentimiento de ¡ay, Señor, perdóname! No, el arrepentimiento conlleva un cambio de dirección. Lo que yo cometí, el error que cometí, no lo vuelvo a hacer. Un cambio de dirección, un cambio de conducta. Porque no sacamos nada con arrepentirnos todos los días de los mismos pecados. ¿O no? Cierto. Ya, pues, entonces ahí es donde está la obra de la carne, la gracia que nos proporciona el Espíritu Santo y que nos hace conmovernos, ¿cierto? Que nos hace la conciencia, que nos hace sentir de que estamos cometiendo un error. Preocúpate cuando no sientas eso. Cuando no sientas eso, cuando ya normalices el pecado en tu vida, ahí preocúpate.
Pero mientras tengas la preocupación, Señor, perdóname, yo sé que me equivoqué. Bueno, ahí el Espíritu Santo está contiñendo, está marcando en tu vida de que estás haciendo algo mal. Y te está alertando para que te arrepientas y cambies de dirección, cambies de conducta. ¿Bien? Quedamos en la gran tribulación. Quedamos en la gran tribulación, Sí. ¿cierto? Es que yo creo que, bueno, esta conversación da para poder Sí. abarcar muchos temas. Sí, mira, lo conversamos en la reunión de pauta. Sí. ¿No? Este tema es para hacer un ramo en clases en el Instituto Bíblico. Y aquí estamos tratando de sintetizarlo al máximo, de poder conversarlo en el podcast. Efectivamente, cada uno de estos puntos hay que desarrollarlo profundamente, tienen muchas implicancias, pero el Señor nos ayude para poder ser lo más claro posible. Luego de la gran tribulación, Marcelo, viene el quinto evento, que sería: Cristo volverá de manera visible, gloriosa y poderosa. Esa es su segunda venida. No es el rapto. En el rapto no le verá el mundo. En el rapto el mundo nos extrañará, nos echará de menos. ¿Qué pasó con los Pero falta gente. Faltó gente aquí. ¿Qué pasó acá? ¿Ah? Ahora, en este quinto hito, que es la segunda venida de Cristo, ahí sí todo ojo le verá. Ya, ojo, no vendrá como en un plano de humillación y humildad total como vino en su primera oportunidad. Como nació en Belén, humilde, sencillo. Sino que va a venir ahora como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como Rey de la Gloria. Y adivina quién le acompaña. Ahí los que nos fuimos levantados en el rapto. La iglesia, nosotros. O sea, no es que nos queramos subir al carro de la victoria, ¿verdad? Convengamos que nos ha costado mucho. Sí. Y bueno, y en honor a la verdad, No, nosotros no hemos pagado nada, todo lo pagó el Señor. Así ¿Ah? es. Pero sí nos costó la lucha con la carne, el doblegar la carne, todo este proceso de santificación. Pero vamos a venir con Cristo en gloria y majestad, la iglesia. Nosotros vamos a ser, no sé, parte de su súbdito, que van a venir glorificándolo, Marcelo. ¿Ah? Y vamos a volver en este cuerpo transformado. Vamos a venir en una dimensión divina, no en este plano terrenal, no con este cuerpo que se degrada, no. Vamos a venir en nuestra forma lo más parecida y semejante a Él que tuvo en su intención inicial cuando nos creó, a su imagen y semejanza. Así vamos a venir con Cristo. Mira, maravilloso. En esa venida, que ya vendría a ser el sexto hito, Cristo va a derrotar al anticristo. Anticristo que se va a manifestar en la gran tribulación. ¿Ya? Va a derrotar al anticristo, va a juzgar a las naciones y manifestará su autoridad sobre todo poder rebelde. Cristo va a tomar su lugar en este planeta. Ahora va a hacer realidad las palabras que le dijo a Pilato. Mi reino no es de acá. Entonces Pilato lo miró y como que lo ninguneó. Miró el aspecto de Jesús golpeado, sangrante, humillado. Y ahora se va a hacer realidad lo que el Señor le dijo a Pilatos en ese momento. Me emociono. Lo que el Señor le dijo a Pilatos en ese momento de que su reino no era de acá. Ahora vamos a poder entender, dimensionar lo que Jesús le dijo con amor a esa insignificante hormiga Pilatos, que tenía un poder ahí en ese minuto porque le había sido dado por él, desde arriba. Y ahora vamos a entender la gloria real, el poderío inmenso, infinito de Dios en esta venida. Lo maravilloso de lo que comenta es que un ser tan poderoso, dueño de todo, Todo. murió por nosotros siendo tan insignificantes, siendo tan pequeños, y aún así tenemos esta opción de poder ser salvados por Él. Entonces, llegar junto con Él
a poder ser parte del gobierno nuevo que va a traer Jesús a este mundo, lo encuentro maravilloso. Hermoso, hermoso, hermoso. Mira, y luego de estos hechos, ¿cierto? Va como séptimo hito, podemos decir, desde la mirada premilenial, ¿cierto? Desde nuestra mirada pentecostal, Cristo establecerá un reino milenial sobre la tierra, ¿ya? Conforme a lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 20. Y esa será una manifestación histórica del reinado del Mesías. Ahí, de una u otra forma, vamos a vivir en total y absoluta armonía, reinados o gobernados por el Señor. Luego ya, después de este gobierno, después de estos 1000 años, vendrá la rebelión final. Ojo con eso. La derrota definitiva de Satanás. Y ahí vendrá el gran juicio del trono blanco, después de este milenio, ¿ya? Y de esta derrota de Satanás. Ahí comparecerán los que no están inscritos en el libro de la vida. Y ojo con eso, porque también a veces es motivo de confusión para la iglesia hoy. Hay temor del juicio final. ¿La iglesia irá a pasar por eso? Eso lo vamos a responder más adelante. ¿Ah? Pero todos estos hitos, todas estas situaciones que están descritas en el Apocalipsis, muchas veces generan temor, generan inseguridad. Y por eso la intención de hoy es intentar aclarar todos estos hechos, ¿ya? Mira, luego del gran juicio del trono blanco, ¿ya? Dios traerá cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra, donde habitará con su pueblo para siempre, donde habitará con su pueblo sin muerte, sin llanto, sin pecado y sin dolor. Todo eso está profetizado, escrito en el libro de Revelaciones, Apocalipsis y otras profecías que están en los evangelios también. Ahora, es importante decir con claridad y humildad lo siguiente: dentro del cristianismo evangélico hay distintas formas de ordenar algunos de estos eventos, Marcelo. Algunos dicen que el Señor va a venir antes o durante o después del milenio, en fin, la tribulación, que la iglesia es levantada antes, ¿qué pasa? Un pedacito, o entre medio de la gran tribulación o después de la gran tribulación, en fin. Mira, a ver, no debemos tratar de cada diferencia escatológica como si fuera una negación del evangelio. O sea, si alguien no está de acuerdo contigo o con nosotros, de acuerdo al orden que hemos presentado en esta oportunidad, eso no significa que debemos mirarnos como enemigos, ¿ya? Pero sí podemos presentar con convicción la lectura pentecostal clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre y cuando la escatología no se vuelva soberbia doctrinal, no porque nosotros, la iglesia pentecostal, diga que esto es así, nosotros vamos a mirar con soberbia al resto que no opina igual. No. ¿Por qué? Porque lo esencial no es si Cristo viene antes, durante o después. Lo esencial no es si Cristo gobierna antes o durante o después. Lo esencial, Marcelo, es que Cristo viene. Así es. ¿Ah? Lo esencial es que Cristo juzgará. Lo esencial es que Cristo reinará. Lo esencial es que Cristo hará nuevas todas las cosas. Eso es lo esencial. Eso es lo importante. Más que el orden que nosotros, humanamente, con nuestro intelecto limitado, ¿ah?, intentemos descifrar, ordenar. Si estamos equivocados, no importa. Lo que importa es que Cristo viene. Amén. Entonces la profecía bíblica no fue dada para alimentar discursos interminables. No, fue dada para que el pueblo de Dios viva despierto, santo, consolado y comprometido con la misión de Cristo. Esa es la misión de la profecía. Y se entiende completamente. Porque al final, si nos comprometemos con la misión de Cristo, que es dar a conocer su evangelio, las buenas noticias, más opciones, más personas tienen la opción de salvación, que es lo que nosotros también esperamos. Y buscamos, sí. Sí. De alguna forma estamos nosotros comisionados para hacer eso. Es nuestra responsabilidad ser testigos del Señor. ¿Testigos de qué? ¿De qué soy testigo? Bueno, de que Cristo vivió, murió
y resucitó. Somos testigos nosotros. Pero si nosotros no vimos, no estábamos ahí, pero creímos. Y creímos no porque nos contaron, creímos no porque lo leímos. Si bien alguien nos habló, si bien en algún minuto leímos sobre la palabra, pero creímos, ¿por qué principalmente? Por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así es. En ese sentido somos testigos. Nosotros somos nuestro principal testimonio Sí. de lo que Él ha hecho en nuestras Y vidas. Cristo ha actuado en la vida de cada uno de nosotros. Justamente. Si detenemos un poco el tiempo, ¿Ya? antes de hablar del rapto, dice, ¿cómo debemos entender esta era actual de la iglesia? Mira, es muy importante comenzar por el presente. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces cuando hablamos de la profecía pensamos solo en lo que vendrá, ¿cierto? Sí. Pero la Biblia, Marcelo, nos enseña que ya vivimos una etapa decisiva de la historia redentora. El registro bíblico nos da muestra de que, wow, sucesos proféticos ya se cumplieron. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que Cristo ya vino, Sí. Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo ya ascendió. Y el Espíritu Santo ya fue derramado sobre la iglesia. Todos esos eventos que estaban profetizados, algunos por Cristo mismo, ya se cumplieron en la iglesia. Y eso significa que vivimos entre dos grandes momentos claves del plan de redención del Señor. La primera venida de Cristo y su regreso glorioso. En medio está la iglesia. Ya vivimos esos dos momentos grandes que están concebidos desde la eternidad por el Señor. Entonces, hay un texto, y ahora sí lo leo, porque no lo quería decir de memoria, lo dije al principio de memoria, pero efectivamente en Hechos 1:8 Exacto. dice la palabra del Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿cierto? Sí. Y me seréis testigos. Este texto, Marcelo, define la misión de la iglesia en esta era, en este tiempo, en este momento. La iglesia no está esperando a Cristo pasivamente. No, la iglesia está esperando, pero está testificando, está predicando, está sirviendo. La iglesia espera viviendo en santidad, espera llena del Espíritu Santo, porque todos estos acontecimientos ya ocurrieron en la iglesia. Te repito el texto: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia? Sí. Perfecto. ¿Recibimos poder, por tanto? Exacto. Perfecto. ¿Y qué dice el texto después? Y me seréis testigos Sí. acá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Sí. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que está viviendo la iglesia hoy. Por eso que digo que la iglesia no está esperando a Cristo pasivamente. La iglesia ahora está esperando a Cristo, testificando, porque así lo pide el Señor, predicando, sirviendo y en santidad. Entonces, desde la mirada pentecostal, esto es fundamental, Marcelo, porque la esperanza de la venida de Cristo no nos lleva a abandonar el mundo ni a desentendernos de la misión. Al contrario, nos impulsa a predicar con más urgencia. ¿Por qué? Porque Cristo viene. A orar con más fervor. ¿Por qué? Porque Cristo viene. A vivir con más consagración. Porque Cristo viene. Ya se cumplieron todos los hitos anteriores y estamos solo esperando que se cumpla el último, que Cristo venga. Entonces, la iglesia hoy debe vivir mirando hacia el cielo. La iglesia debe vivir mirando hacia arriba. Yo creo que tampoco no debemos bajar nuestros brazos tampoco, porque bueno, la Escritura también dice que vendrá como ladrón en la noche Sí. y debemos amar a nuestro prójimo, y si amamos a los que son nuestros prójimos, debemos dar a conocer este mensaje de salvación. Exacto, mira. Te decía que la iglesia debe vivir mirando hacia el cielo, pero trabajando aquí abajo. Sí. Claro, vivimos esperando al Señor, pero con las manos ocupadas en el reino de Dios. También debemos entender que esta era está marcada por la tensión, ¿no?
por la oposición que lógicamente va a ser el enemigo a la iglesia. Desde el día 1 el enemigo le ha hecho la guerra a la iglesia. Sí. Desde el día 1. Desde, no sé, incluso desde antes que se formara la iglesia propiamente tal, desde el apedreamiento de Esteban. ¿Ah? Entonces, la iglesia ahora vive marcada por la tensión. Por un lado, Cristo ya venció, lo sabemos, ¿cierto? Por otro lado, todavía vemos maldad, todavía vemos injusticia, todavía vemos persecución, apostasía, engaño, sufrimiento. Marcelo, hoy lo malo, lo que es pecado, se intenta legalizar en nuestros poderes judiciales, en nuestros poderes legislativos, perdón. Entonces, ¿no te suena eso que es una obra del enemigo contra la iglesia? Totalmente, y mayor aún, que cristianos avalan estas nuevas normas legales que se están inscribiendo. Claro, claro que sí. Entonces, la venida de Cristo, Marcelo, nos recuerda que la historia no está a la deriva. Lo que está pasando acá, todo lo que estamos viviendo, no es porque estamos solos y el mal esté desatado. No. La historia no está a la deriva. Y la venida de Cristo nos recuerda eso. No dependemos del caos político, no dependemos del caos económico o social o moral del mundo, no. Dios sigue gobernando, Cristo sigue edificando su iglesia y el Espíritu Santo, Marcelo, sigue capacitando al pueblo de Dios. Así que, antes de preguntarnos, ¿cuándo Cristo vendrá? A lo mejor debemos hacernos otra pregunta. ¿Estamos cumpliendo la misión que Él nos dejó mientras esperamos su venida? Wow, esa pregunta llega profundo. Claro, o sea, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos haciendo lo que Él nos pidió en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos? ¿O nos estamos preocupando más por el acontecer, por lo que pasa acá? Esa pregunta es para la iglesia. Esa pregunta es para todos quienes están escuchando este podcast el día de hoy. Sí. Y llevarnos a una reflexión. O sea, hoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando a conocer a Cristo en mi trabajo, a mi familia. Claro. Oye, es interesante porque a veces como cristianos se nos olvida ese punto y es el más importante, o sea, dar a conocer a Cristo. Es la función que tenemos hoy. Sí. Es la función. Pero es que yo no sé predicar. Pero es que yo no voy al punto de predicación. Pero es que, bueno, la predicación más efectiva, ¿sabes cuál es? La predicación más efectiva, ¿sabes cuál es? Mi propia vida, mi testimonio. Exacto. Una vez escuché en una predicación que tus actos hablen más fuerte que tus palabras. Que tus actos hablen más fuerte que tus palabras. Muchas veces predicamos con nuestra actitud y muchas veces desacreditamos más con nuestra actitud. Sí. Entonces, la predicación, el ser testigos, el ser testimonios andantes, ¿cierto? Es fundamental. Sí, no es necesario que hagamos, no sé, una predicación multitudinaria, con parlantes. No, podemos predicar en la calle, en el metro, en la micro, a quien nos atiende, en mi trabajo, a mi vecino, a mis hijos. Le hemos predicado a nuestros hijos. ¿Ah? Nos hemos sentado a conversar con ellos de la palabra, a explicarles. A veces les contamos, no sé, voy a colocar un ejemplo burdo. Para dormir les contamos la Caperucita Roja. ¿Y por qué no le contamos la historia de David? No le contamos la historia de Sansón. ¿Por qué no les contamos, no sé, historias bíblicas? Y nos preocupamos, hoy ¿qué cuento le cuento hoy día? Para que se duerma luego este cabro chico. ¿Eh? ¿Me explico? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y eso es lo que el Señor nos dijo, claro, en el versículo 8 de capítulo 1 de Hechos. Claro, y a veces es más sencillo de lo que uno cree, porque por las mismas redes sociales a veces uno comparte cosas nada que ver con el cristianismo, con el Señor, alguna historia, una noticia, y ¿por qué no compartir una palabra bíblica? ¿Sí? Que Jesucristo murió por nosotros. ¿Sí?
Y se está predicando igual. Y se está predicando. Quizás a alguno de los que está conectado en ese momento le va a llegar y Dios va a hablar a su vida. Claro. Pero lo estamos desaprovechando. Y eso, por eso yo creo que la pregunta que usted hacía es muy relevante y muy buena para aquel que nos esté escuchando a través de este podcast. Si seguimos avanzando, y ahora sí entramos al rapto. Oh, ya, vamos. ¿Verdad que este tema era del rapto? ¿Verdad? Tienes razón. Dice, ¿qué es exactamente el rapto de la iglesia y cuál es la base bíblica? Ya. Veamos. El rapto de la iglesia podemos decir que es el evento en que Cristo reunirá consigo a los creyentes. ¿Ya? Los creyentes que murieron en Cristo resucitarán, dice la palabra del Señor, y los creyentes que están vivos serán transformados y arrebatados para recibir al Señor. El texto más claro está en la carta que le escribe Pablo, la primera carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, ahí versos 16 y verso 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí, Marcelo, hay varias verdades importantes. Primero, el Señor mismo descenderá. El centro del rapto no es una desaparición misteriosa, ¿ya? Sino Cristo viniendo por su pueblo, ¿ya? Porque pensamos a veces, nos desenfocamos. Somos dados a desenfocarnos. ¿Y si no desaparezco? ¿Ya? O no sé, estamos preocupados de que tenemos que ser arrebatados. No, nuestra preocupación, más que nuestra preocupación, nuestra esperanza es que Cristo vendrá por nosotros. ¿Ya? Y cuando digo esto es porque no esperamos principalmente un fenómeno, sino que nosotros lo que estamos esperando es al Señor. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Segundo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto era muy importante para los tesalonicenses, a quienes eran los destinatarios de la carta de Pablo, ¿ya? Porque ellos estaban preocupados por los creyentes que habían muerto antes de la venida del Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Por eso Pablo, viendo la preocupación de la iglesia en Tesalónica, les escribe esta carta para calmarlos, para de alguna manera transmitir la esperanza que humildemente estamos intentando transmitir en este podcast. ¿Ah? No para, para transmitirles esperanza y no para quitarles el temor y la angustia. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ya? Entonces, digo que esto era muy importante para los tesalonicenses porque ellos estaban preocupados por los creyentes, ¿cierto? Y Pablo les dice, ellos no serán olvidados. Los muertos o la muerte no les hará perder la esperanza. En Cristo, aún los que duermen serán levantados. Y esta es nuestra fe. ¿Y por qué digo que es nuestra fe? Porque si yo muero antes de que Cristo venga, ¿qué pasó? ¿Perdí la carrera? No, por ningún motivo. Por ningún motivo. Si estamos en Cristo, no, el morir es ganancia. Si, justamente, si muero en Cristo, mi esperanza es que cuando Cristo venga, Él me va a levantar desde mi sepulcro. No con el cuerpo degradado. Claro, no. Sí. Pero me va a levantar con un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Va a ser un Carlos Rosales 2.0. Actualizado. Actualizado. Pro Max. Va a ser un Carlos Pro Max. Entonces, mira esa tranquilidad en la que Pablo le quiere transmitir a los tesalonicenses y hoy por misericordia es para nosotros. ¿Ya? Tercero, los creyentes vivos, ¿cierto?, serán transformados. Y aquí Pablo desarrolla esto también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 del 51 al 52. Porque dice ahí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nota la seguridad con la que escribe Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
Si bien no todos dormiremos, pero ojo, todos sí seremos transformados, ¿ya? Y esto apunta a una transformación gloriosa del cuerpo, a este Promax que te decía, ¿ya? La esperanza cristiana no es simplemente que el alma vaya al cielo, Marcelo. La esperanza cristiana incluye resurrección, transformación y plena comunión con Cristo. Ahora, el propósito del rapto, podemos decir entonces que es estar con el Señor, ¿ya? En el capítulo 4 de Tesalonicenses, en el versículo 17, Pablo termina diciendo lo siguiente: y así estaremos siempre con el Señor. Y esa frase, Marcelo, yo diría que es la más importante del pasaje. Yo diría que la parte B del versículo 17 es el mayor tesoro del rapto, porque no es evitar el sufrimiento, sino que te da la confianza de que vamos a estar con Cristo siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, desde la mirada pentecostal, pretribulacional, me cuento esa palabra, ¿ah? Entendemos que este evento ocurre antes de la gran tribulación, ¿ya? Y esto se conecta con textos como capítulo 1, verso 10 de Tesalonicenses, de la primera epístola, que habla de Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Y en el capítulo 5, y verso 9, también de la misma epístola, Pablo nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Por eso es que desde la mirada pentecostal decimos que la iglesia es levantada antes de la gran tribulación. Pero aquí debemos ser cuidadosos, ¿ya? Ser librados de la ira venidera no significa que la iglesia nunca va a sufrir. Ojo, no está diciendo eso, ¿ya? La iglesia ha sufrido persecución durante toda su historia. Lo conversamos recién, sí, ¿cierto? Muchos creyentes han sido martirizados. Hoy, y van a seguir. En la actualidad, en África, siguen martirizando cristianos, ¿ya? Lo que afirmamos, Marcelo, es que la iglesia no está destinada para la ira judicial de Dios derramada sobre este mundo rebelde en la gran tribulación. Eso es lo que nosotros afirmamos, que la iglesia será levantada de ese juicio, de esa consecuencia judicial, ¿ya? Ahora, finalmente Pablo dice lo siguiente: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en este podcast, ¿ya? Eso es lo que busca también la mirada pentecostal, alentarnos los unos a los otros con esta esperanza, ¿ya? En el verso 18, capítulo 4 de Tesalonicenses, esto nos muestra el tono correcto. El rapto debe ser predicado como una esperanza, como consuelo, como un llamado a preparación, a prepararnos, no con un tono de terror manipulador. Debe alentarnos a tener nuestras lámparas con aceite. Mira lo que me hace recordar el Señor, ¿ah? A estar preparados. Para eso está entregada esta profecía para la iglesia. Bueno, es fantástico poder ir aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios y de los acontecimientos, pero que al final debemos tener la confianza y el centro que es solamente Cristo. A pesar de que en el rapto nosotros vamos a ser levantados, acá en el mundo igual se va a dar, o sea, los que quedaron en la tierra, igual va a ser catastrófico. Claro. Porque, bueno, uno me recordaba mientras usted respondía de los videos que normalmente uno ve y de esa canción que a mí me daba mucho miedo. Soy un grito, sí, un lamento. Esa misma canción. Y así mi mamá haciendo la ceba ahí con esa canción. Entonces, claro, va a ser catastrófico porque quizás cristianos que vayan a ir ejecutando algún trabajo van a desaparecer, claro, van a empezar a ver acontecimientos, accidentes. Entonces sí va a haber un caos. La gente que vaya a quedar en la tierra sí se va a dar cuenta de que falta gente. La angustia de aquellos que sabían que esto iba a pasar y se quedaron, esa angustia no se la doy a nadie. Porque si alguien supo de que había una oportunidad para irse en Cristo y endureció su corazón y no tomó esta gracia, lo perdió todo. Es que darse cuenta de que al final lo que estos dijo, siempre he escuchado decir, estos que predican en las calles, darse cuenta de que eso era real. Que era cierto, y no haberlo creído, yo creo que es como un dolor, un remordimiento, algo
algo va a causar, sin duda, en la mente de cada uno de ellos. Absolutamente. Dice, bueno, el rapto y la segunda venida, dice, ¿son lo mismo o debemos distinguirlos? Excelente pregunta. Porque genera bastante duda. Sí, mira, muy buena pregunta. Y podría decir que esta es una de las preguntas más importantes del tema de hoy, ¿ya? En la perspectiva pentecostal clásica pretribulacional, ojo ahora que lo dije bien, y lo dije de una, se distingue, nosotros distinguimos entre el rapto y la segunda venida de Cristo, aunque ambos están estrechamente relacionados con el regreso del Señor, ¿ya? En el rapto, Cristo viene por su iglesia, ¿ya? Los creyentes son arrebatados para recibir al Señor en el aire, como enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Eso es lo que ocurre en el rapto. Y en la segunda venida visible del Señor, ojo con la expresión visible, ¿ya? En la segunda, claro, ojo, justamente, en la segunda venida visible, ahora Cristo viene con poder, viene con gloria, viene para juzgar, derrotar a sus enemigos, establecer su reino. Y todo esto aparece en Mateo 24:30, ¿ya? Dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y en Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice, donde Cristo aparece como fiel y verdadero, montado en un caballo blanco, juzgando y peleando con justicia, y llevando el nombre Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esto, Marcelo, podemos explicarlo de manera sencilla. Suena como complejo, ¿ya? Pero podemos explicarlo de manera sencilla. En el rapto, Cristo viene por los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Y por qué somos santos? Por Cristo. Sí. Somos santos porque nos apartamos o Él nos apartó, ¿cierto? Sí. Nos santificó, ¿cierto? Así es. Entonces, en el rapto Cristo viene por los santos y en la segunda venida de Cristo, Él viene con los santos. ¿Te das cuenta? En el rapto viene por los santos y en la segunda viene con los santos. En la segunda viene con la iglesia. El rapto tiene un énfasis de consuelo para la iglesia. Hemos sufrido, nos han martirizado, como iglesia hablo, sí. ¿ya? O se han burlado. Se han burlado, nos han escarnecido, ¿cierto? Nos han humillado. Entonces, el rapto para nosotros representa la esperanza del término de este sufrimiento, ¿ya? Entonces, el énfasis del rapto para la iglesia es de consuelo. La segunda venida tiene un énfasis distinto. La segunda venida tiene un énfasis de manifestación pública del Rey, pública del Señor de Señores. Tiene una manifestación de juicio sobre el mundo rebelde que tanto daño le hizo a la iglesia. Viene como nuestro vengador. Y nosotros venimos con él. Es como cuando le pegan al hermano chico y va el hermano grande a defenderlo. Y si dime que hermano, van todos. Dime que el hermano chico no va atrás así como, oh, ahora voy con mi hermano. Ya, así vamos a volver nosotros la iglesia con el Señor, ¿ya? Entonces, en el rapto se encuentra, o en el rapto el encuentro es en el aire, y en la segunda venida, Cristo se manifiesta visiblemente sobre la tierra, ¿ya? Físicamente son manifestaciones distintas. Ahora, como dije antes, hay creyentes fieles que interpretan estos textos de otra manera, ¿ya? Y entienden el rapto y la segunda venida como un solo evento. Pero desde nuestra mirada, desde la mirada pentecostal clásica, esta distinción que hago, ayuda en cierta manera a ordenar el panorama profético. Y pastoralmente, Marcelo, lo más importante no es ganar una discusión, no es ganar esta discusión, sino mantener el corazón preparado. Eso es el llamado de este programa el día de hoy, ¿ah? Como decía, corrientes escatológicas hay muchas, diferencias podemos tener, ¿ah? Pero lo importante, más que ganar una postura escatológica, es mantener el corazón preparado, porque sea que alguien ordene los detalles de una forma u otra, la verdad central, Marcelo, permanece. ¿Y cuál es esta verdad central? Que Cristo viene y la iglesia
debe velar y estar preparada. Esa es la verdad central. Y con esa verdad en la que nos quedamos. Totalmente. Mire, si seguimos avanzando, ¿Ya? después dice, después del rapto, se mencionó que el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, Ujú. ¿cierto? Dice, Sí. ¿qué significan estos eventos para la iglesia? Mira, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero son hechos importantísimos. Pero te propongo algo. Lo escucho. Yo creo que a este tema debemos darle el tiempo y la profundidad que se merece a estas preguntas, y te propongo resolverlas en el próximo capítulo, en este mismo canal, en este mismo horario y con los mismos interlocutores. Me parece fantástico, porque es un tema que da para mucha conversación, Sí, para claro. mucho diálogo, y hay preguntas todavía que nos faltan por responder. Así que no sé si quiere decir algo para finalizar este capítulo del día de hoy y dejar también invitados a que nos sigan escuchando en la resolución del capítulo siguiente. Claro, en la parte 2. Exacto. Sí, mira, bueno, principalmente me gustaría decir, para terminar, en relación al rapto, la iglesia no espera un simple evento. La iglesia espera a su Señor. Y eso lo cambia todo. Cambia la perspectiva, Amén. cambia el enfoque, cambia la disposición. Hemos visto que desde nuestra mirada pentecostal clásica, el rapto es presentado como una esperanza de consuelo para los creyentes, ¿ya? Cristo viene por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y como decía, los creyentes vivos serán transformados para recibir al Señor. Entonces, la verdad que nos debe motivar, la esperanza que nos debe motivar es esto, ¿ah? Más que el orden de los eventos, más que lo grandioso y mediático que puede ser cada uno de ellos, lo que nos debe preocupar o esperanzar, esa es la palabra correcta, es que Cristo viene. Amén. Así que los dejo invitados para que sigamos analizando, ¿cierto? Lo que falta. Nos falta que revisemos el tribunal de Cristo, la gran tribulación, el milenio, el gran juicio final. Wow. ¿Ah? Entonces quedan varios temas que son importantes, que también los revisemos a la luz de la palabra y desde nuestra perspectiva pentecostal. Hermano Carlos, agradecerle que esté con nosotros en este nuevo capítulo de Gracias a Ecos de ustedes. Pelo. Algo que se me había olvidado mencionar antes y en los capítulos anteriores también. Si hay alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacerlo las personas que nos escuchan a través de Apple Podcasts, Spotify, YouTube y por la aplicación de nuestra iglesia IMPech San Miguel, la pueden hacer escribiéndonos al +569 36 97 26 83. Ah, qué bueno que puedan abrir ese canal de comunicación, porque claramente esto genera dudas, genera preguntas, interrogantes, y es bueno que podamos tener la oportunidad de responderlas, de atenderlas. Entonces, me parece maravilloso que tengamos este canal de comunicación. Sí, pero no vamos a responder solamente las de este capítulo, sino que todas las que hayan generado desde el capítulo 1 hasta que terminemos nuestra primera temporada. En el último capítulo vamos a estar respondiendo todas las preguntas que nos lleguen a nuestro número de WhatsApp. Genial. Así que ahí los dejamos invitados para que nos puedan escribir, preguntar y conversar ahí con nosotros. Así que hemos llegado al final de este episodio. Hoy hemos reflexionado sobre el rapto de la iglesia y la seguridad que debemos tener, que es en Jesucristo, y que Él volverá, tal como lo prometió. Nuestra esperanza no debe descansar en elaboradas cronologías perfectas, ni en satisfacer la curiosidad acerca de los acontecimientos futuros, sino en vivir cada día con la mirada puesta en Cristo. La profecía bíblica no fue dada para generar temor o especulación, sino para fortalecer nuestra fe, afirmar nuestra esperanza y motivarnos a una vida de santidad, fidelidad y perseverancia. Que el estudio de la palabra nos impulse a amar más al Señor, a servir con mayor entrega y a anunciar el Evangelio mientras aún haya tiempo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Ecos del Verbo. Si este contenido fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Nos escuchamos.
Revive este episodio de Ecos del Verbo en la app IMP San Miguel, sección Nuestros Podcasts, y también en breve por Spotify y Apple Podcast.